y cuáles son los efectos que ocasiona. Entonces, el día de hoy, en nuestro curso de biología, nos toca hablar bioquímica 2, básicamente los temas que vienen a ser biomoléculas orgánicas, como son los glúcidos y los lípidos. De los glúcidos aprenderemos cómo se definen, cuál es la importancia, cómo los clasificamos, qué tipo de enlace presentan, y de los lípidos, también su definición, su importancia, los componentes que lo conforman, el enlace y cómo los clasificamos. No quiere decir, por ende, que todo azúcar sea negativo. Entonces, acá hay que tener en cuenta las proporciones que debemos de ir consumiendo día a día. Los excesos, como bien saben, generan complicaciones, así como también las deficiencias. Entonces, cuando hablamos de las biomoléculas orgánicas, hay que recordar algo. Las biomoléculas orgánicas presentan enlace carbono-carbono. ¿Ok? El carbono sabemos que tiene una propiedad que se llama la tetravalencia, y entonces las biomoléculas orgánicas, a diferencia de las biomoléculas inorgánicas, sí presentan enlace carbono-carbono. Entonces, a las biomoléculas orgánicas también le llamamos principios inmediatos orgánicos, y están generadas por moléculas precursoras denominadas monómeros. Digamos que los monómeros vienen a ser las unidades pequeñas, ¿ya? Y que estos monómeros se van a ir juntando, y se juntan con determinados enlaces. Si son glúcidos, por ejemplo, hablamos del enlace glucosídico. Si son lípidos, hablamos del enlace éster. Si son proteínas, hablamos del enlace peptídico. Si son ácidos nucleicos, hablaremos del enlace fosfodiéster. Entonces, cuando estos monómeros que tienen cierta composición química se van juntando por medio de determinados enlaces, van a formar lo que conocemos como polímeros. Ahora, en los polímeros podemos encontrar polímeros homopolímeros, aquellos que están formados por la misma molécula, o sea, por el mismo monómero, pero también podemos encontrar heteropolímeros, aquellos que están formados por diferentes monómeros. Por ejemplo, ¿no? En el caso de los ácidos nucleicos, ellos están formados por nucleótidos y presentan base nitrogenada, azúcar fosfato y un azúcar pentosa. Entonces son tres moléculas diferentes, ¿no? Pero que se van a juntar para formar estos heteropolímeros. Entonces ahí vamos a ir diferenciando gradualmente, ¿ya? Depende de cómo vamos a ir estudiando. El día de hoy nos toca hablar, por lo tanto, acerca de glúcidos. Miren, cuando decimos los glúcidos son moléculas ternarias porque presentan carbono, hidrógeno y oxígeno. En algunos casos pueden presentar nitrógeno o azufre, dependiendo de la molécula que vaya a formar y la estructura que vaya a formar en el organismo también. Ahora, profe, ¿por qué dicen glúcidos? ¿De dónde viene la palabra glúcidos? La palabra glúcidos proviene del latín glicis. Glicis significa dulce, ¿ok? Glicis significa dulce. Ahora, un detalle de ellos es que presentan radicales oxidrilos, el grupo OH, ¿ya? Por eso se los considera también polialcoholes. Y algunos presentan el grupo cetona y otros grupo aldehído. Entonces ahí se van a clasificar. El otro nombre de los glúcidos es carbohidratos, porque están formados por carbono e hidrógeno. Y acá vemos cómo se da, ¿no? Lo que les mencionaba. Hay enlace carbono-carbono, el carbono 1 uniéndose al carbono 2 y así sucesivamente. Aquí, ¿por qué ponemos a la glucosa? Porque la glucosa, digamos que viene a ser el monómero más abundante en los seres vivos y que es la principal fuente energética para los seres vivos. Cuando verificamos a la glucosa, tiene dos formas, ¿no? Esta es la forma lineal, esta es la forma ya desarrollada, esta es la forma anillada y esta es la forma simplificada. Y tomen atención en esta forma simplificada. Vamos a ver que en algunos casos, lo usual es, ¿no?
que el OH esté hacia abajo y el hidrógeno hacia arriba, y aquí hacia abajo y esto hacia arriba. Pero en algunos casos, sobre todo entre el carbono 4, puede estar al revés, pero eso no quiere decir que no sea la misma molécula, si es la misma, ¿ya? Miren, ¿por qué entonces son importantes los glúcidos? Lo primero que les estaba mencionando es que son la principal fuente energética. Sabemos que 1 gramo de glúcido nos proporciona 4 kilocalorías, por ende nos aportan energía. Ahora, cuando hay una ingesta pues regular de glúcidos, estos se van a almacenar bajo la forma de polisacáridos. En el caso de nuestro cuerpo se almacena bajo la forma del polisacárido glucógeno. Profe, ¿y qué pasa si yo tengo una ingesta excesiva de carbohidratos? Pregunta del millón para ustedes. Si una persona tiene una ingesta excesiva de carbohidratos, ¿todo se almacenará bajo la forma de glucógeno o pasará a formar grasa? La pregunta es, si una persona tiene una ingesta excesiva de carbohidratos, ¿todo se almacenará bajo la forma de glucógeno o el excedente se transformará en grasa? ¿Qué piensan ustedes? Muy bien, Hans, muy bien, Luis, muy bien, Andrea, Antonella, Adriana, muy bien, ¿no? Profe, el excedente, que yo sepa, se va a transformar en grasa, ¿verdad? Eso también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Porque a veces hay gente que dice, no, yo no como nada de grasa, pero no sé por qué estoy subiendo de peso. Pero revisas y te das cuenta que en efecto no come nada de grasa tal vez, pero sí tiene un excedente muy marcado de carbohidratos, ¿no? Ahora miren, cuando a ti te dicen función energética, hay que recordar lo siguiente, que en el interior de nuestras células, y esta organela que se llama mitocondria, por si acaso no solamente está en las células animales, sino también está en las células vegetales, ¿ok? Profe, o sea que la planta también hace respiración celular, clarísimo que sí, ¿ok? Entonces, resulta que para producir energía bajo la forma de adenosín trifosfato, hay 2 procesos que se realizan en el interior de las células. El primer proceso, que es un proceso que no va a depender de oxígeno, se conoce como glucólisis, que viene a ser la ruptura de la molécula de la glucosa, y ahí se liberan 2 ATPs. Y cuando se rompe la molécula de la glucosa, forman 2 moléculas que se llaman piruvatos. Esos piruvatos se tienen que degradar. ¿Y dónde se degradan? Se van a degradar en esta organela que se llama mitocondria. Y aquí pasarán diversos procesos bioquímicos, ¿no? La formación de la acetilcoenzima A, el ciclo de Krebs, y por último viene la cadena transportadora de electrones, y el resultado de eso es que al final del proceso se produce ATP. Miren, pregunta examen admisión, nos dice, ¿no? La degradación total de la molécula de la glucosa produce. Y va a producir de 36 a 38 ATPs, considerando estas de acá. Lo que quiere decir que acá entonces se está produciendo en realidad o 34 ATPs o 36 ATPs, exacto. ¿Ya? Ahora, eso al detalle lo vamos a ver cuando veamos el capítulo de respiración celular. ¿Ya? Profe, ¿y cuál es la diferencia? ¿Por qué 36 a 38? Ah, eso tiene que ver con unas estructuras que se llaman lanzaderas, pero no, ahorita no te preocupes todavía porque eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Lo que quiero que queden claro es que la degradación de la glucosa nos va a generar energía. Energía bajo la forma de esta molécula que se llama adenosín trifosfato. ¿Ok? Entonces, esa es la que nosotros conocemos como la moneda energética. ¿Ya? Entonces, esa es la principal función. Pero otra función que cumplen también es reserva energética. El primer excedente de carbohidratos que nosotros tengamos se van a transformar en glucógeno. En nuestro cuerpito se transformará en glucógeno. Y eso nosotros lo almacenamos tanto en el hígado como en nuestros músculos.
En el caso de las plantas, porque te menciona que las plantas también, bueno, las plantas van a hacer su proceso fotosintético, ¿ya? Y según ese proceso fotosintético, ellas van a producir glucosa. Y eso lo almacenan bajo la forma de almidón, ya sea bajo la forma de amilosa o bajo la forma de amilopectina, pero lo almacenan. Ahora, otra función que viene a ser la función estructural. Formando parte de los ácidos nucleicos encontramos a las pentosas, que son glúcidos de 5 carbonos y que van a ser 2 en resumen. En el ADN tenemos a la desoxirribosa y en el ARN tenemos a la ribosa. Usted, que es bastante observador, dice, no, profe, acá en el carbono 2 de la desoxirribosa no hay oxígeno. En cambio, acá en la ribosa sí hay oxígeno. Es correcta su observación y les tendría que mencionar que la desoxirribosa en realidad es un derivado de la ribosa. ¿Ok? Bien. Ahora, también cumple una función estructural formando la pared celular de las bacterias. Este polisacárido conocido como peptidoglucano o también conocido como mureína. Aquí está la membrana celular de la bacteria y aquí está el peptidoglucano. Generalmente el peptidoglucano está formado por ciertas glucosas con enlace 1,4, pero también les quería mencionar lo siguiente. Cuando Carl West hace el estudio de los organismos, se crea un sexto reino biológico que es el reino de las arqueobacterias. O sea, antiguamente, antes del trabajo de Carl West, las arqueobacterias y las eubacterias estaban dentro del mismo reino, pero se fueron separando debido a la composición de la pared celular y también a otras características muy peculiares que tienen las arqueobacterias. Y en las arqueobacterias no se llama su pared celular peptidoglucano, sino se le dice pseudopeptidoglucano. ¿Y en qué se diferencian? Bueno, se van a diferenciar en que sus polisacáridos tienen otro tipo de enlace, o sea, los carbonos que se van a juntar son diferentes, ¿ya? Esa es la peculiaridad. Pero, en resumidas cuentas, ¿no? Tenemos al peptidoglucano presente en la pared celular de las bacterias. Ahora, en las plantas y en las algas podemos encontrar a la celulosa y la hemicelulosa, presente en la pared celular de ellas, ¿no? Básicamente en lo que son las hojas, en lo que son los tallos. En el caso de la quitina la podemos encontrar, mira, en el exoesqueleto de los artrópodos, en la linterna de Aristóteles, en la rádula y en la pared celular de los hongos. Ojo con esto, ¿eh? Cuando nosotros vamos a ver citología, y yo les diga, ¿no? La cubierta celular de los animales es el glucocálice. Y por ahí tú me dices, profe, pero no era la quitina, usted me dijo. No, espérate. En los animales, su cubierta celular se llama glucocálix. ¿Ya? La cubierta celular se llama glucocálix. Sobre este glucocálix, en algunos animales, no en todos, se forma esto que es la quitina. Es un polisacárido. Por ejemplo, en los artrópodos, como la hormiga, la cucaracha, el cangrejo, por ejemplo, ahí vamos a encontrar a la quitina en su exoesqueleto. Por eso es que cuando usted aplasta la cucaracha, suena, ¿no? Y eso es porque está rompiendo la quitina, ¿ok? El caracolito que a veces nos da cólera porque se está comiendo nuestras hojas, ¿no? Él en su boquita tiene esta estructura que se llama rádula, que está formada por quitina y que precisamente le permite raer, ¿no? Raer o cortar ahí las hojas, ¿no? Poquito a poquito, ¿ya? El truco para espantar a los caracoles de nuestro jardín es echar cáscara de huevo. Echas un poquito de cáscara de huevo ahí bordeando todas tus plantitas
y ese es un repelente natural para el caracol, ya no te va a molestar. En el caso de la linterna de Aristóteles, profe, ¿qué animalito es este? Dices tú, profe, ¿qué animalito es este? Este es un animalito, este es el cascarón básicamente de un erizo. ¿Y dónde está la linterna de Aristóteles? Mira, acá está. La linterna de Aristóteles está en la boca. Esta es la boca del erizo. Y cada uno de estos es un diente, le llamamos diente quitinoso o diente formado por quitín. Son 5 dientes quitinosos, ¿ya? No vais a pensar que la linterna de Aristóteles sirve para alumbrar. No, 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 no es así. La linterna de Aristóteles sirve para triturar los alimentos, que eso está en el aparato bucal de los erizos, ¿ok? Por último, la pared celular de los hongos presenta también quitina, ¿no? Y que le va a dar esa fuerza, ¿no? Ese soporte, pues, a las células del honguito, ¿ya? Entonces, ahí está la quitina. Ahora, la pregunta es, ¿cómo clasificamos a los carbohidratos? Los podemos clasificar de acuerdo con el molecular. En el caso de los glúcidos, tenemos a los monosacáridos u osas, que pueden ser aldosas y cetosas. Aquí sí tenemos que ver el número, ¿ya? Si es una triosa, presenta 3 carbonos. Si es tetrosa, ¿cuántos carbonos creen ustedes que presentará? A ver, 4. Muy bien, Valentín. Y si digo pentosa, ¿cuántos carbonos? 5. Muy bien. Y si digo hexosa, 6. Muy bien. Y si digo heptosa, 7. 7. ¿No? Muy bien. Entonces, estos monosacáridos básicamente se clasifican en 2 formas, ¿no? Ya sea que sea aldosa o cetosa y según el número de carbonos. En el caso de los óxidos, tenemos a los holócidos y los heterócidos. El grupo de los holócidos se caracterizan los oligosacáridos. ¿Y qué son los oligosacáridos? Los oligosacáridos se forman por la unión de 2 monosacáridos y hasta 10 monosacáridos. Ahora, los que se conocen prácticamente son los disacáridos, están formados por 2 monosacáridos, y los trisacáridos, que son bastante escasos, que están formados por 3 monosacáridos. En el grupo de los polisacáridos podemos encontrar los homopolisacáridos, aquellos que están formados solamente por la unión de un mismo tipo de monosacárido, o podemos encontrar a los heteropolisacáridos, que no solo están formados por un solo monosacárido, sino por ahí pueden tener otro componente, ¿ya? Y en el caso de los heterócidos, podemos encontrar a los glucoproteicos, o glucoproteídos, que son aquellos que van a estar formados por glúcidos que se están uniendo a proteínas. Por ejemplo, glucoproteínas lo podemos encontrar a nivel del glucocálix, así como también los glucolípidos, que vienen a ser glúcidos que se unen a los lípidos, que los podemos encontrar también en el glucocálix, que es la cubierta, cubierta celular de las células animales, ¿verdad? Entonces ahí están los heterócitos. Ahora bien, hablemos de los monosacáridos. Como les mencionaba, ellos son azúcares simples, van a estar formados por 3, 4, 5, 6 o 7 carbonos, ¿verdad? Y se van a clasificar, pues, en aldosas, si es que tiene el grupo aldehído, o cetosas, si es que tiene el grupo cetona. Entonces, aquí tenemos a la triosa de tipo aldosa, que viene a ser el gliceraldehído. Luego tenemos la cetosa, que viene a ser la hidroxiacetona. Los animales, el más abundante es el gliceraldehído, ¿ya? Como triosa. Luego podemos encontrar a la eritrosa y la eritrulosa, la eritrosa como aldosa y la eritrulosa como cetosa, que está presente en la sangre. En las pentosas encontramos a la ribosa, a la desoxirribosa, a la silosa y arabinosa, la silosa y arabinosa que van a estar presentes en las plantas. El caso de la ribosa, que está presente en el ácido ribonucleico, y la desoxirribosa, que está presente en el ácido desoxirribonucleico.
Dentro de las cetosas tenemos a la ribulosa. Y la ribulosa es una cetosa importante porque va a participar en la fotosíntesis. Y es que sin ribulosa no sería factible que se forme la glucosa. Cuando vamos a ver fotosíntesis, vamos a ver la función de la ribulosa 1,5 bifosfato. Por otro lado, tenemos la hexosa glucosa. Aquí entra la glucosa, la galactosa, presente en los lácteos, y la manosa. Y la única cetosa que es hexosa viene a ser la fructosa, presente en las frutas, pero también como el azúcar que le va a dar energía a los espermatozoides y siendo elaborada por la vesícula seminal. Dentro de las cetosas no hay aldosas de 7 carbonos, pero sí hay una cetosa que se llama heptulosa. Bien, entonces, ¿a qué se refiere el enlace glucosídico? Mira, acabamos de hablar de monosacáridos. Lo otro que venía eran los oligosacáridos. Y recuerda que los oligosacáridos se forman por la unión de dos monosacáridos. Quiere decir que esos dos monosacáridos se tienen que juntar. Cuando esos monosacáridos se juntan, se hace mediante este enlace que se llama enlace glucosídico. Vamos a ver de qué se trata ese enlace glucosídico. Bien, acá tenemos una glucosa y acá tenemos a la otra glucosa. ¿Ok? Si ustedes se percatan, dice, acá usted tiene a una glucosa y acá tenemos a la otra glucosa. Ahí están las dos glucosas, ¿no? Entonces, fíjate que en el carbono 1, aquí estaba el hidrógeno y acá está el OH. Y en el carbono 4, acá está el hidrógeno y acá está el OH. Ellas dos se van a unir utilizando justamente estos OHs. Pero tú por lógica dices, profe, si yo junto esos dos OH, se supone que se va a liberar H2O2. Pero lo que se libera es solamente H2O, o sea, se libera agua. Cuando se produce esto, que se libera agua, esto se llama condensación. Usted que es observador se da cuenta que aquí está ese oxigenito que los está uniendo. Y a esto, que se dio por condensación, donde se liberó una molécula de glucosa, entonces a eso se le llama el enlace glucosídico, y que están unidas precisamente por ese oxígeno. ¿Ok? Entonces, quedó claro esto de el enlace glucosídico, ¿no? Entonces, cuando a ti te dicen, en un enlace glucosídico, a ver, usted me dice si es verdadero o falso, ¿ya? En un enlace glucosídico se libera una molécula de agua por condensación. ¿Verdadero o falso? Muy bien. Verdadero. Ya. Ahora, profe, ¿y qué cosa es la hidrólisis? Ya, escucha. Si es que acá se liberó una molécula de agua y se formó el enlace glucosídico, la hidrólisis consiste en romper ese enlace glucosídico, y para romperlo entonces tengo que incorporar, acá estoy incorporando una molécula de agua. Entonces la pregunta es, ¿no? ¿Los disacáridos pueden romper sus enlaces glucosídicos por hidrólisis? ¿Verdadero o falso? Los disacáridos, verdadero, ¿verdad? Ahora yo les pregunto, si acá yo tengo un monosacárido y otro monosacárido que se están juntando, esto puede formar polisacáridos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Díganme. ¿Puedo formar polisacáridos formados por varios monosacáridos que se juntan? Sí, ¿verdad? Entonces la pregunta es, los polisacáridos, si yo aún el almidón, ¿puedo aplicar hidrólisis? ¿Sí o no?
a un polisacárido como el almidón? ¿Le puedo aplicar hidrólisis, sí o no? Para obtener luego disacáridos. Nada más. Claro que sí, chicos. ¿Por qué? Porque esto no solamente funciona para los disacáridos, también funciona para los polisacáridos. ¿Sabes por qué les digo esto? Porque si no, explíquense ustedes. Ustedes comen pan, ¿no? Ustedes están masticando pan. Están comiendo pan. En la saliva nosotros producimos una enzima que se llama la tialina. La tianina rompe estos enlaces, rompe el enlace glucosídico y deja de almidón, los deja en disacáridos. Ah, o sea, lo rompe hidrógenos, claro, porque si no, ¿cómo podría transformarse ese almidón que estás comiendo y llegar hasta glucosa? Porque nuestras células van a absorberlo no como almidón, sino como glucosa. Entonces, tiene que haber ciertas enzimas que hagan esto, ¿no? Que hagan la hidrólisis, que rompan el enlace, ¿ok? Lo mismo sucede cuando, por ejemplo, usted consume azúcar. El azúcar está formado por 2 monosacáridos también. Y entonces tiene que haber alguien que en el tracto digestivo rompa ese enlace, ¿no? Que rompa ese enlace. Ahora bien, un detalle. Profe, ¿a qué se refiere con esto de hacia abajo alfa, hacia arriba beta? Mira, este es un enlace alfa glucosídico porque está hacia abajo. ¿Ya? Imagínate que yo acá tenga glucosa. ¿Ya? Voy a cambiar, ¿ya? Esta es la galactosa. Esta es la galactosa. La lactosa. ¿Ya? Grupo OH es el grupo oxidrilo. Y grupo COH, que es así, COOH, se conoce como grupo carboxilo. ¿Ya? Entonces, en las moléculas, cuando tú empiezas a estudiar las moléculas, hay algunas que tienen grupo oxidrilo y otras que tienen grupo carboxilo. Ahorita vamos a ver esto del grupo oxidrilo y grupo carboxilo, cómo se juntan cuando forman lo que viene a ser lípidos. Ya, ahorita déjame terminar de explicar esto. ¿Ya? Imagínate que este es el monosacárido de 6 carbonos llamado galactosa. En la galactosa, el OH está acá y el hidrógeno está acá. Y acá tengo la glucosa. Este es su carbono 4 de la glucosa. Y la glucosa, el hidrógeno está acá y el OH está acá. ¿Ok? Entonces, el OH que está acá con el OH que está acá se van a juntar. Por eso te dice que está hacia arriba. Y cuando es hacia arriba, entonces se le llama enlace beta-glucosídico. Ya entendiste, ¿no? Es básicamente por la posición de los OH. Si está hacia arriba y el otro hacia abajo, entonces cruza. En cambio, acá están alineados. Mira, los dos están hacia abajo. Está como alineado. Ah, ya, porque entonces si está alineado se llama enlace alfa. Pero si está uno arriba y el otro abajo, por usted dice hacia arriba, se le llama enlace beta. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a explicar los oligosacáridos, ¿no? Que se forman por la polimerización o la unión de 2 monosacáridos. Tenemos los más importantes, están formados por 2 monosacáridos y ellos van a tener la característica de ser dulces, hidrosolubles, hidrolizables, ¿no? Porque acuérdate que si le ponemos agua se van a separar, y cristalizables. Si no, fíjate cómo es el azúcar, ¿no? Que forma como si fueran cristalitos, ¿verdad? Y esta es la fórmula general que tienen los disacáridos.
En el caso de los trisacáridos, ellos están formados por la unión de 3 monosacáridos a través de un enlace glucosídico. Y van a ser bastante escasos en la naturaleza. Profecía de tetrasacáridos, pentasacáridos, eso prácticamente no estudian mucho porque son muy escasos. Si los trisacáridos son bastante escasos y solamente vamos a hablar de uno de ellos, los tetrasacáridos, eso prácticamente no. Ahora, de los disacáridos, los más comunes son estos, ¿no? Tenemos a la maltosa. Si te percatas, la maltosa está formada por 2 glucosas. Se enlazan por enlace alfa, ¿no? Con el carbono 1 de una glucosa, con el carbono 4 de otra glucosa. Profe, acá dice germinación de cereales. A ver, la maltosa generalmente lo vamos a encontrar en las semillas de la cebada. De las semillas de la cebada, pues elaboramos lo que se llama la famosa malta, ¿no? Ustedes conocen como cerveza, ¿no? La cerveza malta. Motivo por el cual a un paciente diabético pues no se le debe dar de tomar cerveza debido a que tiene este gran contenido de malta y que tiene gran contenido de glucosa. Considerando que a un paciente diabético lo que menos que hay que darle es más glucosa, ¿verdad? Lo mismo sucede con la sacarosa, que contiene glucosa y fructosa. Y se junta pues el carbono 1 de la glucosa con el carbono 2 de la fructosa y esto forma un enlace tipo alfa, ¿ya? Y la sacarosa, bueno, nos dicen que es la forma común de transporte en tallos. Bueno, en este caso hay que entender que la sacarosa está pues en la caña de azúcar, ¿verdad? Y que también en el caso de un paciente con diabetes, pues no se le debe dar gaseosas porque esas tienen un gran contenido de azúcar. Y en el video nosotros estábamos, o ustedes han podido ver que la mayoría de alimentos procesados pues, tienen gran cantidad de sacarosa, ¿no? Ustedes miran la etiqueta y dice sacarosa, glucosa, fructuosa, ¿no? Dice las etiquetas, ¿verdad? Entonces ahí vamos nos dando cuenta de este gran contenido de glucosas y fructosas que van trayendo los alimentos. En el caso de la lactosa, como te mencioné hace un rato, está formada por el enlace carbono 1 de la glucosa y carbono 4 de la galactosa, ¿ya? Y es un enlace tipo beta. Esta lactosa es sintetizada por las glándulas mamarias de los mamíferos. En el caso de la trealosa, está también formada por 2 glucosas. Pero, ¿cuál es la diferencia con la maltosa? Que las glucosas que se juntan son el carbono 1 de una glucosa con el carbono 1 también de la otra. ¿Dónde encontramos a la trealosa? La encontramos en la hemolinfa de los insectos. En el caso de la celuliosa, que es glucosa más glucosa, y que lo vamos a encontrar básicamente en las plantas, ya que es la unidad estructural de la celulosa, ella está formada por enlace beta-glucosídico. Carbono 1 de una glucosa con carbono 4 de la otra glucosa. Bien, ahora, en el caso de los trisacáridos, como la rafinosa o melitosa, ella está formada, mira, por los 3 monosacáridos clásicos, galactosa, glucosa y fructosa. Estas 3 señoritas, a lo largo de nuestro tracto digestivo, no tiene enzimas que la degraden, ya que esas 3 van a llegar al intestino grueso, donde encontrará a nuestras amigas, las bacterias, para lograr su degradación. Al degradarlas, bueno, se libera gases. Por eso es que algunos de ustedes cuando comen frejol, ¿no? Y a veces les cae pesadito y empiezan con el tema de los gases, ¿no? Es por esto, por la rafinosa. Peor aún si es que en el almuerzo, ¿no? La mamá les dio un segundo de frejol con su ensalada de brócoli y otro poquito más de col. Ya, mire, ve. Col, brócoli, más frejol, ya imagínense todo lo que tienen que degradar las bacterias y obviamente eso te va a producir pues muchos gases, ¿no? Entonces aquí hay que saber, ¿no? Hay que saber cómo consumir, si bien es cierto, estas bacterias van a ser importantísimas para nosotros, no solamente porque nos ayudan a poder absorber también la vitamina K,
Esas bacterias van a ser importantes y ellas necesitan precisamente de esto, ¿no? De lo que se conoce como la fibra, ¿ya? Pero también por una cuestión de salubridad, pues, o de que no tener esos fastidios, el día que comemos frijol, payares, pues evitar combinarlos con el col o el brócoli también, ¿no? Entonces hay que saber cómo combinarlos, ¿ya? Bien, a ver, un ejercicio, chicos, dice así. El organismo digiere la sacarosa presente en los alimentos y los divide en glucosa y fructuosa que luego son absorbidas por el intestino delgado. Una función del disacárido mencionado es... ¿Cuál será, chicos? ¿Cuál es la función del, en este caso, la sacarosa? A ver, acuérdate que la sacarosa se desdobla en glucosa y fructuosa. Son monosacáridos. La glucosa y fructosa formaba parte de paredes celulares. Ahora, un detalle. ¿Usted tiene pared celular o usted tiene glucocáliz? Ah, profe, que yo recuerdo, yo tengo glucocáliz, yo no tengo pared celular, no soy planta. Ah, ya. Entonces, la función fundamental es proporcionar energía inmediata. Claro que sí. Muy bien. Muy bien, chicos. Siguiente, dice, las enzimas son catalizadores biológicos producidos por las células y actúan sobre una molécula denominada sustrato, obteniéndose un producto. Pueden realizar reacciones endergónicas o exergónicas, es decir, pueden formar o degradar. Según lo mencionado, para la enzima del jugo intestinal denominada lactasa, indicar su producto y su sustrato respectivamente. A ver, la lactasa, cuando se desdobla, ¿qué forma, no? ¿Qué productos me va a formar? Y la lactasa sobre quién actúa. Sobre quién actúa vendría a ser su sustrato. Eso es lo que te están preguntando, básicamente. Muy bien, Hans. ¿No? Glucosa y la lactosa van a ser sus productos y la maltosa, no. A ver, dice lactasa. Lactasa. Muy bien. Sí. La lactosa y glucosa son los componentes de la lactosa. A ver, pregunta, la sacarasa, pregunta para ustedes, la sacarasa es la enzima que va a actuar sobre quién. La sacarasa, muy bien, Leslie, sobre la sacarosa. ¿Y cuáles serán los productos de la sacarosa cuando ésta se desdobla, cuando desdobla la sacarosa? Cuando la sacarosa se desdobla por acción de la sacarasa, ¿qué productos me dará? Muy bien, Ronaldo y Leslie, muy bien. Me va a dar glucosa y fructosa. Muy bien. Gracias, Hans. Bien, chicos. Esas cositas no se olviden porque a veces son preguntas que por ahí nos pueden ser recurrentes, ¿ya? Y más allá de que te pregunten en algún examen de admisión, ya por cultura general debemos de saber, ¿ok? Ahora, respecto a polisacáridos, ellos están formados pues por más de 10 monosacáridos que están unidos por el famoso enlace glucosídico. Acuérdate que cuando se forma el enlace glucosídico se libera una molécula de agua. Quiere decir que estos enlaces se pueden romper por medio de la hidrólisis. Por eso te dice que son hidrolizables. Van a ser insolubles en agua, no tienen un sabor agradable y van a ser hidrolizables si esta es su fórmula general. Dentro de los polisacáridos podemos encontrar polisacáridos de reserva, como por ejemplo el almidón, ¿ya? Que van a estar formados por residuos de glucosa unidos.
que se pueden disponer en cadenas lineales, no solamente en cadenas lineales, en el caso de la amilosa, o ramificadas, como la que va a formar la amilopectina. Los enlaces en el almidón son enlaces de tipo alfa, carbono 1 con carbono 4, y otros enlaces tipo alfa con el carbono 1 y carbono 6, ¿no? Carbono 1 de una glucosa con el carbono 6 de la otra glucosa. La papa es uno de los alimentos que presenta un gran contenido de almidón, ¿cierto? La pregunta es, ¿qué raíces conocen ustedes que presentan un buen contenido de almidón? ¿Qué raíces conocen ustedes que tengan un buen contenido de almidón? Muy bien. La yuca, beterraga, camote, ¿cierto? La papa es un tallo subterráneo, no se olvide. La papa no es una raíz. La papa es un tallo subterráneo, ¿ya? Así como es la masgua, así como lo es la oca, esos son tallos subterráneos, que sí tienen un buen contenido de almacenamiento de, en este caso, de almidón, ¿ok? La yuca, el camote, sí, contienen también una buena cantidad de almidón. Bien, continuemos. El rábano no tiene tanto almidón. El rábano lo que tiene son cristales de oxalato de calcio, al igual que la cebolla. Pero el rábano más bien tiene, como tiene estos cristales de oxalato de calcio, por eso es que es medio amarillito. Pero también contiene otras vitaminas y otros nutrientes que también es recomendable consumirlo, ¿no? En las ensaladas. Y es muy agradable el rábano, por ejemplo, cuando se hace un encurtido, ¿no? Usted corta en rodajitas, lo encurte ahí en vinagre de manzana, lo deja unos cuantos días, y ese rábano pues es bastante agradable en ensalada. Ahora, con respecto al glucógeno, él también está formado por residuos de glucosa que van a estar unidos. Y sus cadenas van a estar mucho más ramificadas con respecto a la amilopectina que formaba el almidón, ¿no? Ahora, ¿dónde almacenamos nosotros glucógeno? Nosotros lo almacenamos en el hígado y en nuestros músculos. Por ejemplo, ¿qué pasa si el día de hoy usted no ha tomado desayuno, está sentado, me está escuchando por el celular y por ahí se ha ido a hacer algunas actividades y no ha tomado nada de desayuno y posiblemente esté ahí así hasta mediodía? Pero usted sigue teniendo energía. Y esa energía la está teniendo usted porque hay un almacén de glucógeno en su hígado. Pero ¿cómo está haciendo mi cuerpito, mi bello cuerpito, para seguir teniendo energía? Ya, lo que pasa es que como lo has almacenado bajo la forma de glucógeno, y tú necesitas energía para que tus neuronitas sigan trabajando, ¿no? Y sigan haciendo respiración celular, entonces automáticamente se va a liberar una hormona que se llama glucagón, que es una hormona que es la producida por el páncreas, y esa hormona es la que va a romper el enlace glucosídico. O sea, la hormona glucagón rompe ese enlace glucosídico, ¿sí? Y nuevamente vuelve la glucosa a tu torrente sanguíneo. Y luego viene la insulina y lleva esa glucosa al interior de las células. Ahí está. ¿Ya? Entonces, no se preocupen si es que no toman desayuno oportunamente, porque tu cuerpo va a utilizar su reserva. Ahora, la inulina, a diferencia de las anteriores que estaban formadas por glucosa, esta va a estar formado por fructosa. ¿Ya? Aquí tenemos un fructosano o fructano, ¿no? Porque está constituido por residuos de fructosa. Y lo podemos encontrar también en raíces, en algunos tubérculos. Por ejemplo, ¿en qué raíces? Por ejemplo, lo podemos encontrar en el yacón. En el yacón, ahí vamos a encontrar en esta raíz. ¿Ya? Y en rizomas de ciertas plantas, ¿no? Y también lo encontramos acá, pues, en la famosa alcachofa. ¿Ya? En la alcachofa ahí lo encontramos. Y la alcachofa no es fea, ¿no? Sino que hay que saberla cocinar en los calditos, bueno, ahí, ¿no? Y que también es muy recomendada
por las propiedades que tiene, ¿no? Acuérdense que cuando la semana pasada hablábamos de la pirámide alimenticia, recuerden que el 30% de alimentos que debemos de consumir va a ser de vitaminas y constituyentes de aminoácidos que están precisamente en vegetales. Y si bien es cierto, acá tenemos a la inulina proporcionándonos también glúcidos, ¿ya? Y hay gente, ¿no?, que puede comer solamente su plato de alcachofa con una papita y un filete de pollito. Y ya está su almuerzo. Y ese es un almuerzo bajo en calorías, pero muy nutritivo. Continuamos. En el caso de la celulosa, ella está formada por una cadena lineal de residuos de glucosa unidos por enlace beta, 1,4. Hemos visto, ¿no? Ahí está. Y que la celulosa, pues básicamente está cumpliendo una función estructural porque está presente en la pared celular de las plantas, ya sea en las hojas, o sea en los tallos, ¿no? Aquí vemos un acercamiento de las fibras de celulosa en una pared celular. Así se observa. La quitina, por otro lado, ella, además de estar formada por glucosas, pero que tiene el enlace beta, ¿no? 1,4. Además de ello, presenta estos otros glúcidos que vienen a ser la N-acetilglucosamina. Este es otro tipo de glúcido, por eso te mencionaba hace un rato, ¿no?, que nos decían, ¿no?, algunos glúcidos pueden presentar además nitrógeno, decía, ¿verdad? Y ahí está, ahí tenemos la quitina. Está formada por esta cadena de glucosas que están formadas por enlace beta 1,4, pero estas además unidas a este compuesto que son la N-acetilglucosamina. Por otro lado, podemos encontrar también ciertos polisacáridos derivados, el ácido hialurónico, la heparina y la condroitina. El ácido hialurónico lo podemos encontrar en el tejido conectivo. Cuando nosotros hablamos del tejido conectivo, recuerda que tenemos tejido conectivo laxo y tejido conectivo denso, dentro de los tejidos conectivos propiamente dichos. Y también teníamos a los tejidos especializados, ¿no? Tejido conectivo especializado. Ahora, en este caso, esto lo vamos a encontrar un poco tanto en el tejido conectivo laxo, pero dentro de lo que viene a ser en el tejido conectivo denso, lo podemos encontrar aquí, rodeando, por ejemplo, las articulaciones y nuestros cartílagos. Y debajo de nuestra piel también, ¿no? Pero debajo de nuestra piel formando lo que es tejido conectivo laxo. No sé si habrás visto, ¿no?, en la tele cuando te dicen, ¿no?, baje usted no quiere tener una apariencia de la piel arrugada. Usted puede mejorar la apariencia de su piel arrugada. Quítese las arrugas, las bolsas debajo de los ojos. Consuma una crema que tiene ácido hialurónico. Y eso es lo que te ofrece, ¿no? Te echas la crema y en efecto, gradualmente, pierdes la arruga, ¿ya? Y eso es lo que utilizan a veces también en algunos tratamientos estéticos, utilizan el ácido hialurónico para volver a estirar la piel. Porque no es lo mismo que el Botox, no es lo mismo. Y este ácido hialurónico pues está formado por el ácido glucurónico y el N-acetilglucosamina. Y estos dos también van a formar la condroitina. Pero en el caso de la condroitina, esta condroitina no está en el tejido conectivo, pero básicamente en el tejido conectivo denso, ¿no? Y denso. ¿Por qué? Porque en este caso van a tener también adicional fibras de colágeno gruesa. ¿Y dónde lo encontramos eso? Lo podemos encontrar en los tendones, en los ligamentos y articulaciones, porque básicamente van a soportar bastante peso. Cuando hay un desgaste de este cartílago, hay un desgaste de estos cartílagos, se produce una enfermedad que se conoce como artrosis. Cuando hay artrosis, imagínate que se desgastó esto. Prácticamente este hueso con este hueso van a empezar a chocar. Y se produce así, ¿no? De que genera mucho dolor en el paciente. Cuando hay esto, y se ha hecho la radiografía, ¿no?, y se ha observado que los cartílagos están bastante desgastados,
Lo que hacen los médicos es darle a sus pacientes un medicamento que es el sulfato de condroitina. Pero tienen que primero haberles hecho una evaluación, ¿no? O sea, el reumatólogo puede recetar el sulfato de condroitina, pero el reumatólogo a la vez tiene que mandar una cita o una interconsulta donde el nefrólogo. ¿Quién es el nefrólogo? El que va a revisar los riñones. Profe, ¿por qué? Porque si bien es cierto, el reumatólogo recetó sulfato de condroitina y el nefrólogo revisa los riñones de su paciente y le dice, usted no puede tomar sulfato de condroitina, vuelva donde el reumatólogo y pregúntele qué otro medicamento puede tomar. ¿Por qué? Porque como usted tiene los riñones un poco lesionados, usted toma el sulfato de condroitina y lo que usted va a hacer es cálculos renales, o sea, va a terminar perjudicando más a su riñón. Entonces, por eso es que se hacen las interconsultas. Cuando usted consuma cualquier medicamento, revise bien la posología, revise bien quiénes pueden tomar ese medicamento, quiénes no, qué consecuencias puede tener, ¿ya? Ahora, por otro lado, la heparina es otro polisacárido derivado. Acá tenemos que está formado por la L-tironidinasa sulfato, por eso te mencionaban que algunos glúcidos presentan azufre. Y también unido a la N-sulfuro de glucosamina. ¿Ve? Y aquí tenemos que la heparina es un anticoagulante. Ya, profe, ¿qué células de nuestro cuerpito? No confundas desgarro de cartílago con desgarro del ligamento. ¿No? Los ligamentos son los que se desgarran. Esos son los que se desgarran. Ahora, hay desgarro de tendones también, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es un tendón? Un tendón es esta estructura que precisamente permite fijar al hueso con el músculo. ¿Ya? Un tendón fija el hueso con el músculo. Y este está formado por tejido conectivo denso, fibroso. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, miren, ustedes saben que una de las propiedades que tienen los músculos es la propiedad de la contractibilidad y la otra que viene a ser la propiedad de la tenacidad, ¿no? Que es la de mantener en semicontracción. Y cuando se da el tema de la contractibilidad es porque el músculo tiene la capacidad de soportar hasta cierto peso, ¿no? Estamos levantando cierto peso. ¿Qué pasa si, por ejemplo, este señor, esta es su rodillita, ya acá está su rodillita, acá están sus tendones, acá están sus ligamentos? Hay unas, a veces cuando vamos al gimnasio, ¿no? Hay unas pesitas, ¿no? Que ponemos sobre nuestro pie y hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, ¿cierto? ¿Qué pasa si, por ejemplo, nos hemos adaptado a cargar, no sé, 25 kilos, 26 kilos, ya, en fin? Pero sí me ocurre hacerme al Arnold Schwarzenegger ese día y de pronto le pongo 80 kilos. O sea, he pasado de 25 a 80 kilos de frente. Y se me ocurre hacer ese movimiento. Ese excedente va a hacer que mi tendón se dilate. ¡Ah! ¿No? Porque le estoy ejerciendo demasiado peso. Y entonces el ligamento se dilata. Y para que el ligamento se desinflame, demora bastante. No es que se va a desinflamar rápidamente. He visto el caso de un chico, eran unas olimpiadas, chico físico culturista, y estaban justo en el levantamiento de pesas. No te miento, el chico levanta los brazos, ¿no? Levanta, está ahí como 10 segundos y luego lanza un grito desgarrador, ¡ah! ¿No? Y le enfoca en el músculo, el del hombro, y tú ves como se abre todo eso y todo el músculo ahí salió. Se había desgarrado, imagínate, se había roto de tal manera que salió. Terrible la imagen, pero bueno, luego te lo tuvieron que operar de emergencia y todo ello, ¿no? Entonces sí se puede llegar a desgarrar si es que exageramos con el peso. No es que cuando usted vaya al gimnasio
y de pronto vea pues que alguien está haciendo sus ejercicios, usted le va a sumar ese peso de un momento a otro. No es así, es gradualmente. Tu cuerpito ya se acostumbró a cargar 25 kilos, luego aumentale 5 o 10 más hasta que se acostumbre. Una vez que ya se acostumbró, lo va retando de poco a poco, no de porrazo, nunca hagan eso. ¿Por qué? Porque a veces hay otras chicas o chicos, ¿no? Me voy al gimnasio, ya se van al gimnasio. Quieren hacerla, la de Arnold Schwarzenegger, y pagaron el gimnasio todo el mes. El primer día hicieron su desgarro y de ahí por gusto pagaron. ¿Por qué? Porque van a estar ahí en la casa. Ay, me duele, me duele. No. Es cierto que los músculos te van a doler cuando haces ejercicio, pero no hay que exagerar. Por si acaso, ¿ya? Hay que evitar este dolor. ¿Ya? Bien, vamos. Ahora, los homopolisacáridos, en este caso, recordando, ¿no? ¿Por qué homopolisacáridos? Bueno, tenemos aquellos homopolisacáridos simples, ¿no? Que están formados por un solo compuesto, ¿no? En este caso, glucosa o fructosa. Aquí tenemos el almidón, el glucógeno, la inulina, que está formada por fructosa, la celulosa, que está formada también por glucosa. Y la quitina, que además de glucosa, tenía a la N-glucosamina, ¿no? Que está en el esqueleto de insectos, arácnidos y también la pared celular de los hongos. Y la pectina, que es una estructura de la pared celular vegetal y que también le va a dar una mayor resistencia. ¿Ok? Bien. Y los heteropolisacáridos, tenemos a los simples, ¿no? En el caso de la hemicelulosa, que fue formada por dos ramificaciones, ¿no? De glucosas que tiene la amilosa y la amilopectina, estas dos juntas que forman la hemicelulosa. Lo encontramos en la pared celular vegetal. Derivados es porque además de glucosa presentan algunos otros elementos, como el sulfato de queratano, que lo encontramos también en el tejido conectivo, la heparina, que actúa como anticoagulante sanguíneo, el sulfato de condroitrina, ¿no? Que está en el tejido intercelular y el tejido cartilaginoso que estamos viendo, y el ácido hialurónico, que también está en el tejido conectivo, en el líquido sinovial, que es el líquido que está en nuestras rodillas, ¿ya? Y que también lo encontramos en nuestra piel, y que se utiliza pues precisamente para el tratamiento de las arrugas, ¿no? Deje de verse arrugado, mejore 10, o como te dicen, haga una reducción de 10 años por lo menos, ¿no? Y se aplican su ácido hialurónico y hace desarrugado. Bien. Vamos a ver unos ejercicios, dice así. La mayoría de los carbohidratos pertenecen a las pentosas y hexosas, moléculas con 5 y 6 carbonos respectivamente, los cuales están unidos por enlaces glucosídicos y forman moléculas más grandes. De acuerdo con el número de moléculas formadas, pueden denominarse monosacáridos. La quitina, muy bien, la quitina está en el grupo de los polisacáridos. ¿Ya? Continuamos. Pregunta 1 de nuestra guía dice: un investigador está tratando de identificar una macromolécula que aisló de un organismo pluricelular. Algunos de los resultados de su investigación se muestran en el siguiente listado. Molécula soluble en agua, por degradación parcial se encontraron moléculas de maltosa, también se ha encontrado en tubérculos. Del análisis de los resultados es posible inferir excelente, es el almidón. Muy bien, chicos, continuamos. Dice, de la macromolécula representada en la siguiente figura, es correcto afirmar que, si se percatan, esta molécula está en la pared celular vegetal. A ver, díganme, está formada por glucosa, es un polisacárido y cumple un rol estructural. ¿Es correcto? Entonces, si está en la pared celular vegetal, ¿está cumpliendo o no un rol estructural? Claro que sí, entonces sería la A. Muy bien, chicos. Siguiente. La celulosa es un polisacárido de glucosa de estructura rígida, lineal e insoluble, que los organismos animales no pueden ingerir. ¿Cómo se explican estas características? Dice, las glucosas que forman la celulosa están unidas por enlaces beta, lo que le da a la molécula esta estructura rígida, ¿no?
Al organizarse linealmente en forma paralela, queda poco espacio intramolecular, por lo que es una molécula rígida e insoluble. Los animales carecen de enzimas que reconozcan los enlaces beta. Verdadero, ¿no? Entonces, aquí sería 1, 2 y 3. Porque nosotros, por ejemplo, cuando nosotros consumimos la cáscara de la manzana, esa cáscara de la manzana contiene celulosa. Y las únicas que son capaces de degradarla van a ser las bacterias. Por eso es que las bacterias que están en nuestro intestino grueso. Por eso es que estas bacterias necesitan esa fibra, ¿no? La fibra que nosotros consumimos no es otra cosa que la celulosa. Y que es necesaria también consumirla para esas bacterias que están en nuestro tracto digestivo, básicamente en el intestino grueso, porque ellas nos van a ayudar no solamente a la absorción de vitamina K, sino que también ellas son las que van a fabricar las heces finalmente. Y acuérdense también que la mayor absorción de agua a lo largo del tracto digestivo se va a realizar a nivel del intestino grueso. Por esa razón es que si usted no come fibra y no toma suficiente cantidad de agua, se va a tener problemas de estreñimiento, cosa que es muy negativa a la larga, ¿no? El tema de un estreñimiento que es muy prolongado, continuo, puede primero empezar con problemas de hemorroides y si eso no es tratado a tiempo, pues puede generar algunas complicaciones peores, como la aparición de pólipos a lo largo del intestino grueso, los cuales van a tener que ser analizados porque pueden haber pólipos benignos como pólipos malignos. Se organizan, dice, linealmente en forma paralela, ¿sí, no? ¿Qué tipo de enlace están haciendo? Están haciendo enlace beta. Y ese enlace beta glucosídico. Porque acuérdate que están formados. Y es más pegado. Es más pegado. No es como en el caso del enlace alfa. En el caso del enlace alfa, como es un enlace lineal, que más o menos es así hacia abajo, no dice hacia abajo, es un poquito más separado. El enlace alfa es un poco más separado. En cambio como es así, hacia arriba, es un poco más pegado. Entonces, las células animales no reconocen los enlaces beta, solamente reconocen los enlaces alfa. Por eso es que te mencionaba, ¿no? Las enzimas que nosotros tenemos, como por ejemplo la lisozima, la maltasa, la sacarasa, la lactasa, ellas reconocen este enlace y rompen, pero no reconocen el enlace beta. Entonces, las únicas células en nuestro cuerpo, mejor dicho, los únicos organismos que están como comensales en nuestro cuerpo, que reconocen este tipo de enlace beta y lo pueden desdoblar, son las bacterias. Y por eso es que ellas van a ser importantes, ¿no? Ellas necesitan de esa fibra de celulosa para poder alimentarse precisamente y ayudarnos en todo el proceso digestivo. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro, hija? Ya. Bien, a ver, siguiente. Dice, los atletas previos a una carrera comen pastas en abundancia debido a que, dice, las pastas se transforman en grasa acumulada que los aislará. A ver. Muy bien. Los atletas intentan acumular reservas de energía rápida que se requieren en una carrera. Muy bien. Ahí está. La condensación de dos monosacáridos produce la liberación de
Muy bien, una molécula de agua. Muy bien, chicos. Ya. Ahora hablemos de los lípidos. Los lípidos, la palabra lípidos, ¿no? Viene lipo, grasa, eidos, forma, ¿no? Por eso es que cuando escuchamos la liposucción, ¿no? La artista tal se hizo la liposucción. ¿Qué cosas están extrayendo de su cuerpo? Grasa, ¿no? Y si se hace la liposucción, y hay algunas que recurren bastante a la liposucción, pero no hacen un cambio de rutina, entonces se vuelven como que adictos a la liposucción, ¿no? Suben de peso, bajan de peso, suben de peso, bajan de peso, pero bajan de peso por liposucción, no porque realmente se estén esforzando. Bien, entonces hablemos de los lípidos. Butina. ¿Butina o cutina? ¿Butina o cutina? A ver, algo estás preguntando. La cutina, ahorita vamos a hablar de la cutina. Espérate un rato. Ya. Lo que pasa es que algunas, para hacerse la liposucción es un proceso invasivo, ¿no? Que requiere pues del uso de ciertos analgésicos, ¿ok? Y a veces hay mujeres que no saben que pueden ser alérgicas a ciertos analgésicos. Entonces, para someterse a cualquier operación, por más sencilla que se tenga, se tiene que hacer un análisis detallado, ¿no? Entonces, cuando vas al médico y te vas a hacer cualquier operación, siempre te mandan por análisis preoperatorios, ¿no? Te mandan donde el cardiólogo, te mandan donde el anestesiólogo, te mandan donde el neumólogo, porque hay tres cosas que hay que tener en cuenta. Cómo está funcionando el corazón, cómo está funcionando el pulmón, y si es que usted es alérgico o no a alguna anestesia. Entonces, lastimosamente, pues alguna mujer dice, no, sí me voy a hacer la lipo, que cuesta barato, mira, y no se van a esos tres. Entonces, puede suceder que esta persona ya tenía una enfermedad previa al corazón o que sus pulmones hayan estado mal, y se hace la liposucción y entonces hay una reacción inadecuada, ¿no? Y sufre un paro cardíaco, por ejemplo. O algunas de ellas que son intolerantes a algún tipo de, en este caso, de anestesia, ¿no? Y hacen un shock anafiláctico. Entonces, operarse, por muy sencillo, no, pero la lipo es sencilla, no, aplican anestesia. Y algunas pacientes son intolerantes a esa anestesia, porque no se hicieron análisis previos. ¿Ya? Entonces, cuando hay una operación de seriedad, siempre los médicos que son serios, no es porque te quieran sacar plata y decir, no, mira, me está sacando plata porque quiere que haga el análisis tal. No, eso es para tener mayor seguridad y poder tener las medidas preventivas. Y otro detalle, que en muchas de estas pseudoclínicas que hacen la liposucción, no tienen las máquinas necesarias como para reanimar a su paciente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si el paciente sufre en plena operación un paro cardíaco y no tienen los desfibriladores para reanimar al paciente? ¿Qué pasa si quien está haciendo la liposucción no es su médico, sino simplemente un aficionado? Y a la paciente le dio un shock anafiláctico y no sabe cómo hacer la traqueostomía para colocarle ahí el aparatito y hacer que la persona vuelva a respirar. Lo mató. Entonces ahí hay que tener muy en cuenta, chicos. Bien, ahora, en el caso de los lípidos, estas son porque presentan carbono, hidrógeno y oxígeno. Algunas pueden contener también azufre, fósforo y nitrógeno, al ser sustancias heterogéneas. No obstante, los lípidos tienen una peculiaridad, no son solubles en agua.
Y esta hidrofobia se debe a que tienen poca cantidad de oxígeno. Sin embargo, sí van a ser solubles en solventes orgánicos no polares como el cloroformo, el éter y el benceno. Lo podemos encontrar a los lípidos en aceites vegetales, en las semillas, en los frutos y también lípidos de procedencia animal. ¿Por qué son importantes los lípidos? Cumplen una función, si bien es cierto, estructural. A nivel de las membranas celulares son estas dos capas de fosfolípidos adheridas al colesterol y pues están formando parte de esta estructura que se llama la membrana celular, que está formada por fosfolípidos. Sobre los fosfolípidos, ¿no? Sobre la membrana celular, aquí están los glicolípidos y las glicoproteínas que te mencionaba hace un rato. Profe, ¿por qué dice que tiene un comportamiento anfipático? Porque la cabeza es hidrofílica, es decir, afín al agua, pero la cola es hidrofóbica, es decir, no afín al agua. Por eso dicen comportamiento anfipático. Cumplen una función energética. A diferencia de los glúcidos, que 1 gramo nos produce 4 kilocalorías, en el caso de los lípidos, 1 gramo nos produce 9.3 calorías. El problema es que esa energía que nos produce es energía de reserva, que se almacena básicamente bajo la forma de triglicéridos en esta célula conocida como adipocito. En el caso de las plantas, ellas almacenan en la semilla. Por ejemplo, las semillas de maní, ¿no? Tenemos las semillas de castañas, también ahí podemos almacenar, ¿ya? Y bajo la forma de triglicéridos, ¿no? Tanto en la energía animal y vegetal. Ahora, también cumplen una función termoaislante. Cuando nosotros hablamos de grasa, chicos, podemos hablar de la grasa visceral y de la grasa subdérmica. En este caso, la grasa subdérmica está formando lo que se conoce como termoaislante. Y aquí podemos ver a la foquita que te está diciendo, atiende por favor. Ella tiene bastante grasa subdérmica que la aísla precisamente del frío, ¿ya? Y por lo tanto impide la pérdida del calor. También se encuentra como electroaislante. Alrededor de los axones de las neuronas se fabrica la famosa vaina de mielina, elaborada ya sea por las células de Schwann o por los oligodendrocitos, dependiendo del tipo de neurona, si es del sistema nervioso central o si es del sistema nervioso periférico. Y lo que hace ella es evitar que el impulso eléctrico se pierda, ¿ya? Por eso dice electroaislante, favoreciendo por ende la transmisión del impulso nervioso. Profe, ¿quiere decir que si no hubiera vaina de mielina, ese impulso nervioso se desacelera? Exacto. Por ejemplo, si es que hay una enfermedad, mire, que lastimosamente les da a algunos niños, nacen con esta condición genética que se conoce como cretinismo. El cretinismo se genera porque no hay una producción adecuada de una hormona que se llama tiroxina. La hormona tiroxina es una hormona que estimula la formación de la vaina de mielina. Entonces, en un paciente con cretinismo no se forma adecuadamente la vaina de mielina. Y estos niños, por lo tanto, van a tener cuadros de retardo mental. ¿Ya? Entonces, ahí está lo importante de la vaina de mielina. Algunas también cumplen una función reguladora, formando lo que se conoce como hormonas. ¿Qué hormonas? Tenemos la testosterona, el estrógeno, la progesterona y el cortisol. Otras sustancias que se producen vienen a ser los ácidos biliares o sales biliares y también ciertas vitaminas, ¿no? Que van a permitir la absorción, en este caso los lípidos, ¿no? Para vitaminas como la vitamina A, D, E y K. Dentro de lo que viene a ser función protectora, hace un rato que te mencioné que teníamos una grasa subdérmica que cumple una función de evitar la pérdida del calor, pero la grasa visceral evita o protege precisamente a las vísceras. Y que aquí hay que tener en cuenta, ¿no? Cuando el médico dice, ¿no? Hay que revisar que el paciente no tenga demasiada grasa visceral, las famosas llantitas. Porque el acúmulo de grasa visceral va a estar relacionada o asociada a problemas de infartos.
Es un infarto. Un infarto es la muerte de un tejido, en este caso del tejido miocardio. Y cuando hablamos de infartos, ya acuérdense, un infarto no solamente hay infarto cardíaco, puede haber infarto cerebral también. Un infarto cerebral, sí. Y es que si una persona consume grasas sobresaturadas y saturadas, entonces puede generar una acumulación de placas a lo largo de sus arterias, ¿ya? Y se genera lo que se conoce como arteriosclerosis. Entonces, cuando hay placas en las arterias, el flujo de sangre oxigenada no llega adecuadamente al tejido. Y si el tejido no recibe oxígeno, entonces el tejido muere o se necrosa. Eso va a ocasionar un infarto, ¿ya? Entonces hay infartos cardíacos, como también pueden haber infartos cerebrales. Ahora, si bien es cierto, acá la grasa visceral, bueno, está cumpliendo una función de protección, también lo podemos encontrar en las almohadillas de grasa en nuestras rodillas. ¿Cuántas veces no nos habremos caído, ¿no? Y ahí teníamos a nuestras almohadillas de grasa protegiéndonos precisamente. A ver, un ejercicio dice así. Con respecto a las funciones de los lípidos en nuestro organismo, identifique aquella que está relacionada a este compuesto. Regula la temperatura corporal, aislante eléctrico, soporte de reacciones bioquímicas y almacena información genética. ¿Cuál de ellas está relacionada a los lípidos? Ya, no te confundas. Una cosa es actuar como aislante térmico y otra cosa es regular. ¿Ya? Porque la regulación de la temperatura corporal va a estar dada básicamente por nuestro sistema nervioso. Lo que sí es un aislante eléctrico, ¿no? Que estábamos hablando de la vaina de mielina. ¿Ya? Ojo con eso. Continuamos. Dice, ¿cuál de las siguientes alternativas corresponde a una función de los lípidos? Catalizador de reacciones bioquímicas, ser moléculas que almacenan energía. Algunos pueden actuar como receptores de hormonas y forman parte del albúmina. ¿Cuál dirían ustedes? Chicos, una cosa es elaborar hormonas y otra cosa es ser receptores de hormonas. Los receptores hormonales, que comúnmente lo encontramos a nivel de las membranas celulares, van a tener naturaleza proteica, generalmente, ¿ya? ¿Se acuerdan que la semana pasada veíamos virus también? Y le decía, ¿no? Un virus para que pueda ingresar a un organismo tiene que tener respectivos receptores a nivel de la membrana celular. Y esos receptores son de naturaleza proteica. Para recibir hormonas también son de naturaleza proteica. Una cosa es elaborar hormonas, que es diferente. Y cuando hablamos de los lípidos solamente forman 4 tipos de hormonas. Y en nuestro cuerpo tenemos muchísimas más hormonas. La gran mayoría de hormonas son de naturaleza proteica. ¿Ok? Si te digo catalizador de reacciones bioquímicas, básicamente eso obedecen a un tipo de proteínas que se conocen como enzimas. Y la albúmina es una proteína. Los receptores hormonales generalmente son proteínas, pero los lípidos sí van a ser moléculas que almacenan energía. ¿Ok? No se olvide, reserva energética. Ahora bien, hace rato uno de ustedes preguntaban, profe, ¿qué cosa es el grupo carboxilo? ¿Qué es el grupo oxidril? ¿No? Entonces, aquí enfoquémonos en los componentes, ¿ya? Los lípidos presentan 2 componentes funcionales, que son el alcohol y los ácidos grasos, ¿ya? El alcohol viene a ser cadenas hidrocarbonadas, por esta unión del carbono y el hidrógeno, pero que presentan este grupo que es el grupo oxidrilo. Ahí está el grupo oxidrilo, ¿eh? El grupo oxidrilo. Ahora, en el caso de los ácidos grasos, ellos nos dicen que son ácidos alifáticos con una larga cadena carbonatada,
larga cadena carbonatada, y que al final presenta este grupo, que es el grupo carboxilo. C-O-O-H. Ahí está. Acá otro, ¿ves? C-O-O-H. C-O-O-H. Ese es el grupo carboxilo. Ahora, cuando yo les digo que los componentes son alcohol y ácidos grasos, es porque precisamente se va a usar el grupo oxidrilo con este grupo carboxilo. Ahora tú dices, profe, ¿y qué cosa van a utilizar? Fíjate que el grupo carboxilo tiene OH y el grupo oxidrilo tiene OH. Entonces tú dirías, profe, entonces H más H, H2, y O más O sería O2, ¿cierto? ¿Se acuerdan que hace rato veíamos que era lo mismo con respecto al enlace glucosídico? Pero que no se liberaba H2O2, sino ¿qué cosa se libera, chicos? ¿Qué cosa se liberaba? Se liberaba agua, ¿verdad? Ah, ya. Y entonces, este grupo, este alcohol con este carboxilo, se van a quedar unidos por medio de ¿quién? Del oxígeno nada más, ¿cierto? Ahí. Entonces, cuando hablamos del enlace, profe, ¿cómo se llama ese enlace que une al alcohol con el ácido graso? Se le llama enlace éster. Ya se le llama enlace éster. Ahora, por otro lado, ¿cuáles son los principales alcoholes que van a formar a los lípidos? Hay tres, ¿ya? El más abundante es el glicerol. Ese es el más común, ¿ya? Que también se le conoce como propanotriol o glicerina y es el más común en los lípidos. Luego tenemos la esfingosina. Curiosamente, la esfingosina, que está constituida por 18 carbonos, 2 radicales OH y un radical amino, la esfingosina lo podemos encontrar precisamente en la vaina de mielina, ¿no? Formando este esfingolípido. Y el midiciclo, que está formado por un promedio de 30 carbonos, que lo vamos a encontrar en la cera de abeja, ¿no? Formando este alcohol. Aparte de ellos tres, podríamos encontrar también algunas excepciones como el lanosterol y el ergosterol, que lo vamos a encontrar en la lana de los auquénidos, básicamente, ¿ya? Entonces, los tres más típicos son el glicerol, la esfingosina y el midiciclo. Algunas excepciones, el ergosterol y el lanosterol. Respecto a lo que vienen a ser, por otro lado, los ácidos grasos, ellos van a estar presentes en lípidos naturales que contienen generalmente un número par de carbonos porque se sintetiza a partir de 2 unidades de carbono. Y aquí tenemos, ¿no? El famoso grupo carboxilo y esta cadena larga o esqueleto carbonatado. Ahora, en el caso de los ácidos grasos se clasifican en ácidos grasos polares y apolares, ¿no? En este caso vamos a ver esto. Profe, ¿a qué le dicen zona apolar? Esta cadena o este esqueleto carbonatado le llamamos la cola hidrofóbica. Quiere decir que no es afín al agua. Pero como este grupo carboxilo presenta el OH, entonces a esto le llamamos la zona polar. ¿Por qué? Porque sí va a ser afín al agua. Por eso le dicen que la cabeza es hidrofílica, por presentar este OH. En cambio, este no tiene el OH. ¿Ya? ¿Qué más? Ahora, en caso de la clasificación de los ácidos grasos, tenemos los ácidos grasos saturados. Si es que la cadena es simple, mira, ¿ve? Simple, no hay un doble enlace, simple. Y estos ácidos grasos saturados los podemos encontrar en los cebos animales. También lo podemos encontrar en alimentos procesados. Los monoinsaturados, aquellos que tienen doble enlace. Y los poliinsaturados, ¿no? Que pueden presentar enlace doble. Por ejemplo, los monoinsaturados, un solo enlace doble. Los poliinsaturados pueden presentar de 2 a más enlaces dobles. Ahora, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿ya? Hay que tomar en cuenta bien cuando nosotros vemos los octógonos y nos dice alto en grasas saturadas. Profe, ¿por qué? Por lo siguiente. Los alimentos que son con altas grasas saturadas
en nuestro cuerpo no encuentran enzimas que los puedan degradar adecuadamente. Y por lo tanto, estos se van a acumular. Hay un detalle. Nosotros, en nuestro cuerpo, tenemos unas lipoproteínas. ¿Cuáles son las lipoproteínas? En un momento vamos a hablar del colesterol cuando hablamos de la LDL y las HDL. Y hay una de ellas que son responsables de llevar las grasas del hígado a todo el cuerpo. Pero si es grasa sobresaturada, entonces es la que va a provocar que esta grasa sobresaturada se acumule en las paredes de los vasos sanguíneos. Entonces hay que tener mucho cuidado con el consumo de ácidos grasos saturados, que van a estar en la mantequilla, que van a estar en el tocino, en la carne, preferentemente la carne de cerdo. Y nosotros vemos, ¿no? Cuando, por ejemplo, hacen el famoso chicharrón, a la mayoría de gente le gusta comer esa grasa, ¿no? Ese cebo. Dicen, no, es lo más rico que hay, pero eso tiene altas grasas saturadas. Productos lácteos, cuando nos gusta ese queso mantecoso, o ese queso para untar, o esa mantequilla, ¿no? Para untar, eso tiene grasas saturadas. En vegetales como el aceite de coco, el aceite de palma, alimentos procesados. Yo me acuerdo que con el aceite de palma, por ejemplo, hay algo que se conoce como manteca, ¿no? Que a veces viene en un paquetito y que lo usan, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente estas grasas saturadas, cuando están en estado sólido, pueden estar, pero si yo los someto a calor, se vuelven aceites, ¿cierto? Ahora, también dentro de los insaturados hay que tener mucho cuidado con el consumo de alimentos procesados. Esa papita Lays que nos gusta, esas galletitas que nos encantan, ¿no? Esos son alimentos procesados que lastimosamente tampoco van a encontrar enzimas en nuestro cuerpo que lo van a degradar. Aceites parcialmente hidrogenados y algunas margarinas. Y con los aceites les quería hacer una acotación. Resulta que mientras nosotros más calentamos el aceite, mientras más caliente es el aceite, se produce una sustancia que se conoce como acroelina, que es una sustancia altamente cancerígena. ¿Y por qué te menciono esto? Porque muchas veces cuando nosotros vamos a consumir nuestras papitas en el Kentucky Fried Chicken, o si nos encanta consumir el pollito a la brasa, lo que más le gusta a la gente del pollito a la brasa es precisamente las papas. Y las papas que se elaboran, ya sea en Kentucky Fried Chicken o en la pollería cercanas a su casa, pues van a estar friéndose en aceite que se calienta y una y otra vez. Entonces habrá más sustancias, más acroelina en estas papas que tú las comes muy rico, pero que lastimosamente estás llevando ya una sustancia cancerígena a tu cuerpo. Por eso, inclusive en la casa, cuando freímos, ¿no? El aceite que sea poco y de un solo uso, o preferentemente empezar pues a cocinar al vapor, ya que cuando hablamos, por ejemplo, en el caso de la papa, tú puedes freírla con un poquito de agua para que se cocine y al final recién echarle un poquito de aceite para que le pueda dar ese sabor peculiar que tiene, ¿no? Pero ya no hacer pues el recalentado. Ahora, por otro lado, estos ácidos grasos insaturados tipo SINS, que son los poliinsaturados y los monoinsaturados, sí van a ser recomendables en cuanto a su consumo. Por ejemplo, el ácido linoleico, que contiene el omega 3, y aquí esto lo podemos encontrar en frutos secos como el maní, las almendras, las castañas, en el aceite de lino, el aceite de soya, la canola y la nuez. También podemos encontrar en animales marinos, o sea, en el pescado, los mariscos, el aceite de bacalao, por ejemplo, ¿no? El aceite de bacalao que a veces nos daban de pequeños. Y aquí encontramos pues al famoso EPA, que es el ácido eicosapentanoico, y al ácido docosahexanoico, que es el DHA. Importantes ácidos grasos que van a ser muy útiles para la formación del cerebro, ¿ya? Sobre todo en los 5 primeros años de vida de una persona. En caso del omega 6, que es el ácido linoleico, lo podemos encontrar en aceites vegetales como el aceite de maíz, soya, girasol y el cacahuate que ustedes conocen como maní.
Dentro de los insaturados de tipo monoinsaturados tenemos el omega 9. Aquí encontramos pues a las aceitunas, de las cuales tenemos el aceite de oliva. También lo podemos encontrar en el aguacate o la palta, en frutos secos, y en animales como la ternera, el cordero y algunos productos lácteos, por ejemplo, en el caso del yogur. Bien. Entonces, hace un rato mencionábamos, ¿no?, que los componentes de los lípidos son el alcohol con los ácidos grasos. Y estos se unen mediante el enlace éster. Por eso es que se utiliza el grupo oxidrilo del alcohol unido al grupo carboxilo del ácido graso. Y eso genera que se libere una molécula de agua y aquí está el oxígeno que los está uniendo. ¿Ok? Y entonces la esterificación es el proceso que consiste en asociar el alcohol a los ácidos grasos para formar los lípidos. No vayas a confundir esterificación con saponificación. Saponificación es un proceso totalmente diferente en el cual vamos a juntar los ácidos grasos, o sea, solamente las grasas, pero lo vamos a combinar con una base o álcali que viene a ser el óxido o hidróxido de sodio. Estos dos se combinan y se ponen al calor, se empiezan a calentar. Cuando estos dos se empiezan a calentar, para que entiendas, ¿ya? Acá tenemos un recipiente. A este recipiente le hemos añadido bastante sebo de grasa animal, ¿ok? Y lo sometemos al calor. Además de esto, se le ha añadido a esto, se ha añadido hidróxido de sodio. Cuando nosotros empezamos a calentar esto, lo que va a producir, bueno, obviamente acá hay un truco, ¿no? Lo que va a generar, lo que va a generar es lo siguiente. En la parte superior va a aparecer un líquido de color así medio amarillito, un poquito más claro. Eso es lo que nosotros conocemos como glicerina. Y del cual se van a elaborar pues el famoso jabón de glicerina, ¿no? Hay un jabón de glicerina neutro que ustedes lo encuentran en los mercados, que es más o menos ese amarillo medio pálido, ¿cierto? O en algunos casos se le agrega colorante y aromatizante, ¿no? Por ejemplo, glicerina de fresa o podemos utilizar glicerina de menta, bueno, en fin. Ahora, en la parte inferior se forma otra capa así, gruesita, ¿ya? Que es más impuro que el primero. Y este se utiliza para elaborar los jabones de tocador, al cual le podemos añadir avena o le podemos añadir algunos bactericidas, le podemos añadir algunos aromatizantes y algunos colorantes, ¿no? Para hacer el jabón de tocador. Por ejemplo, si a esto le añado más crema, otra crema aparte, ¿no? Elaboro lo que es el jabón DOP. Y debajo de eso, debajo de ello, se produce, digamos, el jabón más impuro, ¿ya? Que lo vamos a utilizar para el jabón para lavar la ropa, ¿ya? Al cual también le añadimos algunos bactericidas, ¿no? Y que nos permiten, pues, utilizar como para jabón de lavar ropa. Esa es la saponificación, ¿ya? No se olviden, saponificar significa elaborar jabón, y para ello utilizo hidróxido de sodio y empiezo a calentar, y lo que estoy utilizando básicamente es grasa animal. En cambio, la esterificación es unir alcohol con ácido graso para formar al lípido determinado. Bien. Ahora, ¿cómo clasificamos por otro lado a los lípidos? Los lípidos los podemos clasificar de la siguiente forma. Lípidos simples, tenemos que están formados por solamente ácidos grasos y alcohol, unidos por el enlace éster. En este grupo encontramos a los triglicéridos, y si digo triglicéridos es que están formados por 3 ácidos grasos y un alcohol.
Y también podemos encontrar los séridos, que resultan de la combinación de ácido graso y un alcohol llamado miriciclo, o puede ser ácidos grasos unidos al anosterol o ergosterol. También podemos encontrar los lípidos complejos, y se les llama complejos porque además de estar formados por ácidos grasos y alcohol, pueden presentar otras sustancias o otro elemento químico. En este grupo encontramos a los esfingolípidos, que derivan del alcohol insaturado de 8 carbonos llamados esfingosinas, y también tenemos a los fosfolípidos, que presentan fósforo. En cuanto a los lípidos derivados, se les llama así porque ellos no van a tener ni alcohol ni ácidos grasos, sino van a derivar de otra molécula. Por ejemplo, tenemos los esteroides, dentro de los cuales el más importante viene a ser el colesterol, que da origen a otras moléculas adicionales. Tenemos los carotenoides, que van a dar a los pigmentos biliares, y también tenemos a las vitaminas liposolubles, como por ejemplo la vitamina A, E y K. ¿Ya? ¿Por qué, profe? ¿Por qué la vitamina D no? Porque la vitamina D va a derivar del colesterol. O sea que la vitamina D es un esteroide. Sí. Ahora, en cuanto a lo que son los lípidos saponificables, profe, ¿por qué saponificables? ¿No? Porque se les puede hacer ese proceso que les mencioné. Ahora, dentro de los lípidos saponificables, hay lípidos saponificables simples y lípidos saponificables complejos. Los lípidos saponificables, ¿no?, simples son aquellos que solamente están formados por alcohol y ácidos grasos, por eso se les conoce como grasas neutras. En cambio, los lípidos saponificables complejos son aquellos que pueden presentar azufre, nitrógeno, fósforo, ¿no? O también algunas otras moléculas adicionales. Ahora, dentro de lo que vienen a ser los lípidos saponificables simples, tenemos a los glicéridos, que están formados por un glicerol, ¿no? Un ácido graso unido al glicerol. Pueden ser monoglicéridos si solamente están unidos a un glicerol, diglicéridos si están unidos a 2 gliceroles, o triglicéridos si están unidos a 3 gliceroles. De ellos, el más común, tanto en animales como en vegetales, vienen a ser los triglicéridos. ¿Ya? Ahora, las grasas pueden ser sólidas, semisólidas y líquidas. Las sólidas son, por ejemplo, el sebo animal, la manteca vegetal. Las semisólidas tenemos ahí a la mantequilla, y las líquidas tenemos ahí a los aceites. Entonces, como les mencionaba, los triglicéridos son los más abundantes en sustancias de reserva. Ahí, en el caso de nuestro cuerpito, nosotros lo almacenamos en una célula que se llama adipocitos. Ahí están nuestros adipocitos, teniendo en cuenta a sus triglicéridos. ¿Ya? Y lo encontramos pues en cebos y manteca. Acá siempre les digo a los chicos, ¿no? Por ejemplo, a algunos de nosotros, no soy tanto tampoco, nos gusta comer, por ejemplo, de vez en cuando un chifito. ¿Ya? El negociante que hace los chifas, usualmente compra esa grasita de pollo, o sea, el pellejo del pollo, y también la grasa del cerdo. Lo que no va a usar, generalmente lo calienta. Y acuérdense que cuando se calienta este cebo, se va a producir aceite. Entonces, para el comerciante es muy carísimo estar teniendo que comprar aceite vegetal. Entonces se tiene que ayudar de algo, que es precisamente aceite animal, que lo ha sacado del calentar precisamente ese cebo animal. Y con eso hacen el chaufita que tanto gusta. Entonces, por eso hay que tener cuidado. Y peor aún, cuando se nos ocurre comer el chaufita y la aumentamos gaseosa. ¿Qué pasa con las grasas cuando tú le colocas agua helada, ¿no? O hielo? Entonces, esto se tiende a condensar, se endurece, y por eso es que en algunos casos, cuando tú comes un chaufa con gaseosa helada, de pronto al rato estás con un malestar estomacal, porque todo esto está como coagulado y se está fermentando ahí en tu tracto digestivo. Los chinos, por ejemplo, tienen una costumbre, ¿no? Ellos se pueden consumir chaufa y todo lo que tú quieras,
pero ellos no cometen el error que cometemos nosotros de tomar nuestra gaseosa helada, ¿no? Ellos lo acompañan y se toman al final, ¿qué cosa? Un té jazmín o un té digestivo, o por último su té verde caliente para ayudarles a digerir esas grasas. Entonces hay que empezar a hacer un poquito también como ellos, ¿no? En cuanto a la digestión. Bien, ahora los céridos, a diferencia de los otros, que son grasas más simples, estos también son grasas simples, pero un detalle, cuando nosotros calentamos a los céridos, se hacen moldeables, pero no se van a volver líquidos, por si acaso, ¿ya? Son insolubles en agua, por eso te digo que son moldeables si se les aumenta la temperatura, pero van a ser duras en el frío. En este grupo de los céridos encontramos, por ejemplo, a la lanolina, presente en la lana de los auquénidos, como también en la lana de las ovejas, y que van a cumplir una función de protección, aislándolas también del frío, ¿no? Ella está compuesta por los alcoholes lanosterol y ergosterol. ¿Serán los únicos céridos? Pues no. También vamos a encontrar al palmitato de miliciclo, que está presente en la cera de los panales de abeja. Y este está formado por la esterificación del ácido palmítico unido al alcohol miliciclo. Por otro lado, tenemos la cutina, que viene a ser la cera vegetal que está secretada por el tejido epidérmico de las plantas. Es la cubierta de hojas, tallos y frutos y conocida también como cutina. Es transparente y deja pasar la luz y su función es disminuir la pérdida de agua. Como observamos, está presente en las hojas. Puede estar presente aquí en la cáscara de la manzana, ¿no? Está la cera. Y también lo podemos encontrar en tallos como las cactáceas. ¿Cuál es la función? Disminuye la pérdida de agua. Ahí está, cumpliendo la función de disminuir la pérdida de agua por acción del calor. La suberina, por otro lado, es otro tipo de cera que va a estar siendo secretada por el aparato de Golgi de la corteza de los tallos leñosos. Y van a estar compuestos por un alcohol de elevado peso molecular. Y cumplen una función prácticamente de protección, ¿no? Entonces ahí tenemos el suberocorcho presente en los tejidos vegetales, en los troncos leñosos, básicamente. El cerumen y el espermaceti. El cerumen que está presente en nuestros oídos, ¿no? Y que, bueno, si bien es cierto, hay que evitar su acumulación excesiva, no quiere decir que tengamos que retirarlo todo. Hay que tener cuidado con eso, ¿ok? Y en el caso del espermaceti, que también encontramos como el blanco de la ballena, que va a estar protegiendo al cerebro. Ahora, en cuanto a los lípidos saponificables complejos, podemos encontrar a aquellos que están formados por alcohol, ácidos grasos, ácido fosfórico y otras moléculas. En este grupo vamos a encontrar a los glicerofosfolípidos. Por ejemplo, aquí encontramos a las lecitinas y las cardiolipinas. Las lecitinas las vamos a encontrar en la membrana celular y las cardiolipinas lo vamos a encontrar en la membrana interna de esta organela que se conoce como mitocondria. ¿Ya? Ahí está la membrana interna de la mitocondria. Aquí está, ¿no? Esta es la cabeza hidrofílica y esta es la cola hidrofóbica. ¿Ok? Igual, acá tenemos la cabeza hidrofílica y la lecitina que viene a ser la cola hidrofóbica. Por eso decimos que son moléculas anfóteras. Tienen la zona hidrofílica y la zona hidrofóbica. Aparte, tenemos también a otras moléculas que en este caso vienen a ser los esfingolípidos. En este caso de los esfingofosfolípidos podemos encontrar a las ceramidas presentes en nuestro cabello y también tenemos a las esfingomielinas. Las esfingomielinas que van a estar formando la vaina de mielina en nuestras neuronas, ya sea en las neuronas del sistema nervioso periférico, esa vaina de mielina estará siendo elaborada por las células de Schwann, mientras que en las neuronas del sistema nervioso central, esa vaina de mielina estará siendo elaborada por los oligodendrocitos. Ahí está, ¿no? Las esfingocinas.
En caso de los glucolípidos, ellos están formados, además que por un ácido graso, un alcohol aminado, y también presenta un carbohidrato. Ahí está. En este grupo podemos encontrar, ahí está, ¿no? El glucolípido y el esfingol. En este grupo podemos encontrar a los cerebrósidos y los gangliósidos. Aquí, en el caso de los cerebrósidos, tenemos al cerebrósido que es abundante en el cerebro y que curiosamente va a utilizar a la galactosa, ¿no? Y esto le va a permitir ser una fuente energética importante también para nuestro cerebro. Y tenemos los gangliósidos que van a participar como receptores de partículas virales. También, ¿ya? Ahora, los lípidos insaponificables, también llamados esteroides, es porque ellos no presentan ácidos grasos ni alcohol, sino que van a ser derivados de una molécula como el ciclopentano perhidrofenantreno. Esta molécula formada por 4 anillos, que va a ser precursor de hormonas sexuales, vitamina D, ácidos biliares, así como también de la hormona cortisol. En el caso del colesterol, que va a ser importante y que va a estar presente en las membranas celulares de los animales. Ahora, el colesterol va a ser importante por lo siguiente. Aquí, ¿se acuerdan que decíamos? Tenemos unas lipoproteínas. Lipoproteína de baja, de alta densidad, ¿no? Y proteínas de alta densidad. Este colesterol LDL es responsable de transportar el colesterol desde el hígado hacia los tejidos. Su exceso se acumula en la sangre, básicamente en las paredes de los vasos sanguíneos. Profe, ¿cómo se da cuenta una persona que tiene exceso? Resulta que los valores normales del colesterol LDL debe estar en menores de 100 miligramos por decilitro. Mientras que el colesterol HDL, el colesterol de alta densidad, es importante porque él devuelve el colesterol de los tejidos al hígado y este colesterol pues se va a eliminar por la bilis. Si una persona está sana, su valor debe ser mayor a 60 miligramos por decilitro. 12 miligramos, ¿ya? Profe, ¿cuáles son los valores normales? Los valores normales de colesterol, por ejemplo, si nos vamos a un examen, ¿no? El valor normal de colesterol debe estar en menor de 200 miligramos. 200 miligramos, ¿ya? El HDL debe estar en mayor de 60, el LDL en menor de 100, y si nos hablan de los triglicéridos, porque también son un tipo de lípidos, los triglicéridos deben estar en menor de 150. Si una persona se va a hacer su examen de colesterol, porque está con mucho dolor de cabeza, siente muchas náuseas, siente mareos cada vez que se agacha y se levanta, y de pronto adormecimiento de los brazos o de las manos, entonces, cuando se hace el perfil lipídico, puede ser que su colesterol total esté en 250 y que su colesterol LDL esté en 120, 130, y si su HDL esté en 40 y sus triglicéridos totales estén en 180. Entonces, si se tienen esos resultados, esta es una paciente, sea mujer o un paciente, si es que es varón, de poder tener un cuadro de infarto en algún momento, ¿no? Porque está generando una placa de aretón. Pero hay que tener mucho cuidado. Ahora, dentro de lo que son las hormonas sexuales, tenemos el estrógeno y la testosterona. La testosterona que le da las características masculinas al varón, esa voz gruesa, ese ensanchamiento de los hombros, esa aparición del vello facial, vello púbico, vello axilar, y también incrementa la libido. Y el estrógeno, que participa en el metabolismo de las grasas y que también le da las características sexuales femeninas a la mujer, ¿ya? Y el comportamiento emocional, por eso. La vitamina D es también un derivado del colesterol y que nosotros lo podemos absorber directamente del sol. Esto va hacia nuestra piel. De nuestra piel, la acción de la luz solar genera sobre la piel, genera vitamina D3, la cual va a viajar hacia nuestro hígado y se va a transformar en calcidiol. Es la forma biológicamente activa de la vitamina D. Esto va a ser llevado hacia nuestros riñones para formar el calcitriol. ¿Y por qué es tan importante, profe, la vitamina D?
La vitamina D, chicos, es importante porque nos ayuda a fijar el calcio en nuestros huesos, pero también va a ser indispensable para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Se ha hablado mucho de la vitamina D justamente ahora en tiempos de pandemia por precisamente fortalecer el sistema inmunológico. Entonces, si nosotros lo ingerimos, ya sea por suplementos, ¿no? Se va al intestino delgado, viajará al hígado y del hígado al riñón para seguir haciendo sus funciones. Ahora bien, esos son los derivados del esteroide conocido como colesterol. Y otro derivado del colesterol es la hormona cortisol, que incrementa los niveles de glucosa en nuestra sangre cuando estamos estresados. Ahí está. Y tenemos los ácidos y las sales biliares también, que son derivados del colesterol y que van a producir la bilis. La bilis es una sustancia que inicia la degradación o saponificación de las grasas. Después de que actúa la bilis, recién actuarán las lipasas. La lipasa pancreática como la lipasa intestinal actuarán para terminar de degradar a las grasas. Pero primero tiene que hacer su acción la bilis. Los terpenos, por otro lado, van a ser muy utilizados como esencias vegetales, vitaminas liposolubles, transportadores de electrones y pigmentos vegetales. Vamos raudamente, chicos, ahorita terminamos. Tenemos los monoterpenos como el mentol, tenemos el eucaliptol, el limoneno y el geranol, ¿ya? Sí, aumenta. Por eso es que les decía que hay que tener mucho cuidado con el consumo de grasas sobresaturadas, ¿ya? Porque el consumo de grasas sobresaturadas va a incrementar más bien a lo que viene a ser el LDL, a la lipoproteína de baja densidad, que es la que va a llevar ese colesterol hacia los tejidos. En cambio, la HDL hace lo contrario, lleva del colesterol de los tejidos hacia el hígado para que el hígado lo termine de procesar y forme bilis. Entonces, ahí hay que tener muy en cuenta, ¿no? Entonces, cuando hablamos del colesterol, por ejemplo, podemos encontrar una persona flaquita, pero con niveles de colesterol elevado, y que va a tener estos síntomas que te menciono, ¿no? Que se agachan y se marean, que tiene adormecimiento en las manos, ¿ya? Y que en algunos casos puede estar teniendo también un pequeño dolorcito en el brazo izquierdo, ¿no? Y eso ya está generando lo que es un infarto. Por eso, si es que hay esos problemas, es necesario hacerse un perfil lipídico completo, a partir de los 18, 20 años, hacerse su perfil lipídico completo, ¿ya? No siempre el hecho de estar gordito implica que tengas el colesterol alto. Hay flaquitos con colesterol alto también, por si acaso, ¿eh? Entonces ahí hay que hacerse su análisis. Bien. Y como te mencionaba, ¿no? Al inicio que hemos mencionado, una excesiva cantidad de carbohidratos también se van a almacenar como glucógeno, si no se pueden transformar en grasas. También. Por eso hay que tener ahí cuidado. Continuamos, chicos. En el caso de vitaminas, las vitaminas liposolubles son el retinol, que son diterpenos, la vitamina E, que es importante para la conservación de membranas celulares, la vitamina K, que es importante para la coagulación de la sangre, ¿ya? Esos son diterpenos. Véanse cuenta que esas no están derivando del colesterol, ¿ya? Si no son diterpenos. Y también tenemos el escaleno, que se utiliza con propósitos comerciales inicialmente, como para sacarlas del aceite de hígado de tiburón, y también existen en fuentes vegetales. Profe, ¿para qué se utiliza esto? Esto básicamente lo utilizan para controlar también un poco lo que son los niveles de colesterol en la sangre. Y tenemos por último, bueno, penúltimo, a los tetaterpenos, aquellos que van a constituir los pigmentos vegetales. Por ejemplo, el caroteno, que nos va a dar anaranjado, la xantófila, que nos va a dar amarillo, y el licopeno, que nos dará rojo. Los lípidos insaponificables o eicosanoides, tenemos estos dos, la prostaglandina E y prostaglandina F2, que básicamente lo utilizamos más o lo utilizan más en medicina, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un niño que está con problemas de bronquitis, ¿no? Esta prostaglandina E es broncodilatador y vasodilatador, y la prostaglandina F2 que tiene un efecto contrario, o sea, va a ser broncoconstrictor y vasoconstrictor.
También es utilizada en la cicatrización de úlceras gástricas, también se utiliza como anticonceptivo y también se utiliza para acelerar el parto. Bien, chicos, esta pregunta dice, ¿no? En un experimento, las células de Escherichia coli que crecían a 37 grados fueron cambiadas a una temperatura de 20 grados Celsius y se cultivaron durante algunas generaciones. Respecto a lo anterior, ¿cuál de los siguientes cambios en la membrana ayudaría a las células de Escherichia coli a adaptarse al nuevo entorno? Bueno, aquí lo que vamos a tener que hacer es incrementar el contenido de ácidos grasos insaturados. Bien, chicos, por hoy eso ha sido todo. Revisen bien su material, revisen bien los videos que les mandé. Gracias, chicos, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos la otra semana. Hasta luego.